Entonces, como digo, estamos extrayendo y ya concluyendo todo lo que hemos podido aprender de esta segunda ofrenda que nos presenta los primeros capítulos del libro de Levítico. Sabemos que la primera es el holocausto, con todo lo que esto representa. Vemos a nuestro Señor entregándose, aquí le vemos en la cruz, pero evidentemente sin cargar el pecado, ¿sí? Después la ofrenda de harina, vemos a nuestro Señor en su forma humana, en su identificación con los hombres, en su condición humana, pero sin relación evidentemente con la cruz en cuanto a lo que ahí vivió, sufrió y cargando el pecado. La siguiente ofrenda es la ofrenda de paz, después vamos a la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, la cual ya así ya nos dan una idea de Jesucristo cargando el pecado y llevando a cabo esa parte que en su totalidad juntas forman lo que la cruz representa, exceptuando esta ofrenda que nos habla de Jesús en su humanidad. Y la siguiente es la ofrenda de paz, que también tiene que ver con los creyentes en la propia comunión espiritual en torno a la cruz. Pero esto hoy no es el día de estas cosas, hoy es el día de concluir con lo que ha sido objeto de nuestro estudio. Entonces, hemos terminado el último día con las distintas formas de cocción y las hemos identificado con los padecimientos de Jesucristo, con la identificación que Cristo tuvo con muchas circunstancias en la propia existencia y experiencia humana que él tuvo, y lo último tuvo que ver con los padecimientos por anticipación. ¿Te acordáis? ¿Sí? Entonces vamos a darle una conclusión para ya dar paso a nuestro remate final. Hoy normalmente Dios me permite tener un tiempo tranquilo el domingo en la mañana, pero hoy ha sido de esos domingos un poquito diferentes. Me hubiera gustado haber estudiado un poquito más, pero hubo otro tipo de cositas que intervinieron y quitaron tiempo de lo que realmente a mí me importa. Pero aún así espero que el Señor me ayude para poder bendeciros con el tiempo que tengamos con la palabra. Entonces, como digo, vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14, ¿sí? Y después volveremos a Levítico 2 para ya asentarnos con lo que tiene que ver con quienes participaban de la ofrenda. Hemos visto las diferentes maneras de cocer, horno, sartén, cazuela. Hemos visto los diferentes padecimientos por justicia, por simpatía, por compasión y por anticipación. Entonces, vamos ahora a poder citar aquí un versículo maravilloso y vamos a hacer un paralelismo con el capítulo 8 de Romanos en el verso 17. O sea, los vamos a unir en el propio significado que aplicado a nosotros nos permite también participar o comer o recibir espiritualmente de este Cristo en su ejemplo humano, en quien queremos fijarnos, a quien nos queremos parecer y queremos seguir sus pisadas, como bien enseña Pedro también en esta epístola. Dice así, el verso 12, dice: amados, está hablando el apóstol, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No tenemos duda, estamos hablando de persecución, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, esto no estamos padeciendo por maldad, no estamos padeciendo por pecados, no estamos padeciendo por errores. Aquí lo que Pedro está diciendo a esta iglesia, que ellos padecen sencillamente por su fe. Están sufriendo la persecución por la fe que ellos confiesan. Esto ya Pedro se lo ha enseñado en el verso 6, en el primer capítulo. O sea, la prueba de fuego que ellos están viviendo no debe de causarles ninguna sorpresa.
porque realmente es exactamente lo mismo que vivió Jesucristo y es exactamente lo mismo que están viviendo ellos. Entonces, no tienen que sorprenderse, no tienen que inquietarse, tienen que sencillamente comprenderlo y verlo a la luz de la propia palabra. En este sentido, la carta que el apóstol les está escribiendo. La carta que hoy nosotros leemos como una verdad inspirada. Dice, si no, todo lo contrario. O sea, no te sorprendas, dice, sino gozaos, por cuanto somos participantes. O sea, aquí ya nos estamos identificando con los padecimientos de Cristo. Nos ha quedado claro que nosotros no estamos en la cruz, nosotros no sufrimos en la cruz por los pecadores, pero nosotros nos identificamos con Cristo. Y en esta identificación con Cristo, nuestra experiencia va más allá de la propia salvación. O sea, no solamente somos salvos, sino en condición de salvos realmente nos identificamos y vivimos su vida en un mundo que es totalmente contradictorio, opuesto, malvado, despreciativo a lo que Cristo es y representa. Entonces, en este sentido, nosotros nos gozamos por cuanto estamos aplicando a nosotros esa propia experiencia. Cristo padeció en vida, Cristo experimentó padecimientos en el sentido de compasión e identificación y simpatía por otros, nosotros los experimentamos por Él. Y aquí ahora estamos hablando de esta vida. Claro, cuando estamos hablando de persecuciones, cuando estamos hablando de lo que vivían los creyentes de este primer siglo a quien Pedro está hablando, no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros. Compartimos la misma fe, ¿sí? Técnicamente somos cristianos exactamente igual que ellos. Espiritualmente sufrimos la contradicción del espíritu de este mundo. Somos objetos del desprecio de Satanás. Batallamos y vivimos una vida espiritual y nuestra batalla no es con carne ni con sangre, sino con huestes espirituales capitaneadas por Satanás. Vivimos en un mundo, en el sentido de ese cosmos, que es ese sistema contrario a Dios, que también lo sufrimos espiritualmente, ¿sí? O sea, espiritualmente estamos sufriendo muchas contradicciones que, aunque tú crees que no te están desgastando, sí te están desgastando. Y por eso necesitamos tener un descanso que va a venir a modo de una conclusión correcta y entendida de la propia comprensión escritural. Pero ahora, si estamos hablando de una persecución, nosotros no sabemos qué es eso. Nos podemos imaginar, podemos leer libros de los mártires, podemos comprender hay un librito muy bueno que nos habla de ese centurión que testifica, evidentemente, cómo sufrían los cristianos. Y no son historias inventadas, son verdades. Y estos cristianos morían literalmente por su fe, como hay cristianos hoy, en este siglo. Y cuando hablo de este siglo, hablo de este tiempo a nivel del año donde vivimos, que muchos países están sufriendo por su fe. Y sufren terribles castigos. Ven morir a todos los suyos. No tenemos más que ver las noticias y hasta ver esas personas. El otro día veía ese grupito de musulmanes que le llaman los rojiños en Birmania, no, en Pakistán. Tremendo. ¿Tú sabes lo que vive esas personas? Sencillamente por la fe que confiesan. Los cristianos, aquellos que realmente confiesan nuestra misma fe en muchos lugares del mundo, están sufriendo. Tú y yo no sabemos qué es esto. Esto no lo podemos decir, no, yo lo entiendo, no, tú no sabes qué es esto. Porque aquí en España no hemos vivido todavía esto. Ahora, ¿estas cosas vendrán? Es posible que vengan. La Biblia dice que tienen que venir, que el mundo se está preparando para una persecución global a la fe. Creo que sí, pero es mi opinión.
Es mi opinión. Creo que va a haber una persecución global porque está muy de acuerdo con la Biblia. Pero de momento, dentro de un rato, nosotros nos vamos a nuestra casa, nos comemos nuestro buen cocido, nos echamos nuestra buena siesta, vemos el partido que nos toca o la película de turno y mañana vamos a trabajar. No sabemos qué es persecución. Pero debemos de prepararnos para cuando venga. Amén. Entonces, en este sentido, no podemos comprender lo que todavía no hemos vivido. Pero, como digo, y si se me ha entendido, espiritualmente sí lo sentimos. Pero no en el sentido del padecimiento humano que esta gente vivía. El dolor, del castigo, de la tortura, del fuego, del desgarro, de ser echado a las fieras. Bueno, muchas cosas, ¿no? De ver a tus propios hijos devorados por leones o por tigres y pedirte a ti que niegues la fe. Eso creo que no estamos cerca de esto ninguno, ¿no? Pero puede llegar. Igual no a modo de león, pero en otras maneras. Entonces ahora dice, nosotros nos gozamos por cuanto somos participantes. Aquí ya tenemos evidentemente el enganche en lo que estamos enseñando. Para que también en la revelación de su gloria, o sea, en la manifestación de Cristo en su segunda venida, nos gocemos con gran alegría. Aquí Pedro no está entrando en asuntos doctrinales, está diciendo que Cristo regresa a este mundo, que Jesucristo vendrá por segunda vez a este mundo, que Cristo se manifestará a este mundo y que en su manifestación la iglesia será manifestada y se identificará con Cristo en gloria. Entonces, en este momento, en esta revelación, nosotros también nos gozamos, pero ¿por qué nos gozamos? Porque hoy nos estamos identificando con Él. O sea, es un paralelo que dice, esto sí y esto también, pero esto también tiene que ser con lo primero. No esperes identificarte con Cristo en gloria si hoy no te estás identificando con Él espiritualmente. Es una contradicción. Que hay mucha gente que vive confundida en la fe. Su cristianismo no entra dentro de los mínimos bíblicos. Y por lo tanto, hay algunos asuntos que deben de ser comprendidos más profundamente. Ahora el verso 14. Si sois, y recordáis el término vituperados, ¿verdad? Deshonrados, despreciados, por el nombre de Cristo, o sea, no por tu propio error, no por tu propia maldad, no por tu carácter que se lleve bien o mal con otros, no por tu propia competencia dentro de la iglesia, no porque tú tengas una doctrina diferente a la de otro creyente que de repente no te respeta o dice que tu doctrina es errónea. No es por esto. Solamente tiene una causa y es el nombre de Cristo. Este es el asunto principal que aquí se nos está enseñando. Pedro sabe perfectamente, no vamos a descubrir la iglesia. Pedro sabía cómo era la iglesia. Pedro sabía de los problemas humanos que existían en la iglesia. Pedro sabía perfectamente de las contradicciones que había en la iglesia, de las batallas, de las divisiones, de las contiendas. Pero esto no es lo que Pedro nos está enseñando. Aquí los cristianos están padeciendo por una causa común y ese padecimiento se identifica y se relaciona con el nombre de Cristo. No con lo que yo entiendo, no con lo que yo creo, no con el derecho que quiero ejercer o el desprecio que recibo. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con los asuntos tuyos que te preocupan, tiene que ver con el nombre de Cristo. Y esto hay que saber diferenciarlo. Es importante diferenciarlo porque muchos creyentes viven con un saco lleno de situaciones que no les permite entender correctamente la Biblia. Y tenemos que salir y darle a cada lugar el sitio que tiene. Cada quien, muchas veces nos vemos desde ese rincón donde estamos y vivimos. Todos.
Y para algunos es muy fácil ejercer un cierto tipo de carácter porque no están obligados a tener otro. Pero en la iglesia hay un conjunto de situaciones, hermanos, que tienen que ser vistas en el correcto y justo equilibrio. Y si nos unimos para lo que nos conviene, tenemos que unirnos para lo que nos conviene más, que es el nombre de Cristo. Amén. Esto es lo que nos tiene que unir. Y aquí es donde muchas veces no llegamos. Estos textos los conocemos, los sabemos. Es fácil leerlos, es fácil pensar que los comprendemos, pero no es tan fácil rentabilizar el correcto sentido espiritual de ellos. Entonces dice, solamente cuando te has identificado con Cristo, solamente cuando tú estás dirigido, comprendiendo toda tu existencia, a esa esperanza de esa revelación de su gloria, para que tú y yo nos gocemos con alegría, para que tú y yo, como dice el propio apóstol Juan en su primera carta, no nos alejemos avergonzados. Dice, sois bienaventurados, y mira qué gloriosa, poderosa frase, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es fuerte, ¿verdad? Piensa lo que aquí está Pedro enseñando. Pedro nos está mostrando que cada creyente, supuestamente, bíblicamente, teológicamente, es un templo del Espíritu Santo. Bíblicamente, cada creyente debe de producir unos mínimos frutos espirituales como consecuencia de la propia presencia del Espíritu Santo en mí. Lo cual, cuando esos frutos no son evidentes, es susceptible mínimo de preguntarnos si ese hombre o esa mujer que se dice creyente ha nacido de nuevo alguna vez. Donde la salvación es mucho más que la propia identificación con un grupo, con una asociación o incluso con una iglesia. Estamos hablando de que si en verdad en nuestra vida ha pasado esta experiencia, que va más allá de levantarme en una reunión y confesar o lamentar mi vida, pidiéndole perdón a Dios y diciendo que me cambie. He visto a muchas personas haciendo esto en reuniones y nunca llegaron a ser cristianos. El asunto es mucho más profundo. Ahora aquí nosotros tenemos que ver que como creyentes, como personas que estamos identificados con la grandeza del personaje, de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que evidenciar que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Esto hace una diferencia. Muchas veces hay muchas personas que están decaídos en su servicio porque falta el poder para servir. El poder para servir. Poder servir no es tener una buena voluntad. Servir no es desarrollar un trabajo y hacerlo con toda la buena voluntad del mundo, porque si realmente no estás empoderado para lo que estás haciendo, más tarde o más temprano te va a llegar la frustración. El glorioso Espíritu de Dios que descansa sobre nosotros nos hace diferentes. Nos hace elevar nuestro pensamiento mucho más alto que las miserias terrenales donde vivimos. Nos hace vencer las contradicciones, hace que nuestra mente se sujete a un entendimiento correcto. Nos levanta de sufrimientos efímeros y de sufrimientos humanos simples que un creyente tiene que estar muy por encima de ellos. Porque lo que aquí estamos hablando
No son sufrimientos que vienen sencillamente por una idea o por una, experiencia. Muchas personas se preguntan si están en el camino del Señor. Muchas personas creen que estar sirviendo es obtener la simpatía de los que le rodean. Pero a ti la única simpatía que te debe de importar es la de tu Señor. Y teniendo su simpatía, tú serás alguien que realmente bendecirá a mucha gente. Te puedo asegurar que a mí no todos me tienen simpatía. Y te puedo asegurar que hay personas aquí en esta mañana que no tienen ningún tipo de corazón hacia mí. Aquí. Personas con las que llevo viviendo muchas veces años. ¿Y eso me da un derecho para desanimarme? No, hombre. No vivo por ti, hermano. Vivo por Cristo. Y eso me hace entender lo que tú puedas pensar o creer de mí. Y aceptarlo todo. Sin maldad, con un corazón limpio. Ese debe de ser mi deseo, mi anhelo. Porque ahí comprendo lo que es la iglesia. Amén. Muchos jovencitos están empezando a saber qué es servir y parece que están acabando su carrera. Aseguraros que el glorioso Espíritu de Dios está reposando sobre vosotros. Y si no, nada es importante. Buenos jóvenes, buenos niños, educados, pero el futuro cuelga incierto. Estamos hablando de cosas profundas. Estamos hablando de cosas que ofenden. Estamos hablando de cosas que molestan porque no estamos a la altura de ellas. Y ahí donde tú no estás a la altura te inquietas, te enervas, te exacerbas, empiezas a sentir molestia porque no controlas. Y puedes tener la cara más tranquila, parecer que no está, pero por dentro están pasando muchas cosas. Pero en ese momento, el Espíritu de Cristo no está reposando gloriosamente sobre ti. No le estás dando el lugar que debe de tener, ni estás evidenciando su gloria. Estás mostrando tu idea carnal de la vida. Esto es importante, hermanos. Por eso es importante todo lo que hemos estado estudiando de la persona de Jesús. Por eso es importante entender que es un tipo, que es un símbolo y aplicarlo espiritualmente, no para enriquecer nuestra mente ni nuestro intelecto, sino para aplicarlo espiritualmente, para hacer una clara diferencia, una diferenciación de una persona que está centrada en el objetivo que es Cristo, de una persona que está ahora mismo totalmente desnortada. Eso es lo que te tiene que importar. ¿Cómo estás tú? Porque de ti dependen muchas personas. De ti depende la alegría o la tristeza de otros. Esto no te importa. Estos cristianos tenían que estar contentos, gozosos, para que otros cristianos vieran que estaban unidos por exactamente lo mismo, el nombre de Cristo. Pero muchas veces esto nos está faltando. Y esto te pasa a ti, hermano, como me pasa a mí. Perdemos poder en el servicio porque damos fuerza a nuestro pensamiento. Y como le dijo Dios a Jeremías, si con los de a pie te has cansado, no sé qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo. Cuando lleguen los de a caballo, entonces poca fuerza vamos a tener. Esto es importante para jóvenes, para mayores, para aquellos que siempre piensan que están en la verdad, para aquellos que siempre están dudando si están en la verdad. Es que es tan variada la iglesia,
Están los que siempre entienden, los que siempre son suficientes, los que siempre saben lo que se está predicando. Nunca en la iglesia pueden aprender porque están tan bien ellos. Están los que nunca se ven a la altura de las circunstancias. Todos son engaños diabólicos. Deja que el Espíritu glorioso del Señor repose sobre ti. Y eso hará de ti una persona grande en Cristo. Ay, que Dios nos ayude para todas estas cosas, para poder comprender. Observa que la segunda parte del versículo es una parte que curiosamente no viene en muchos manuscritos originales, ¿vale? Pero nosotros lo tenemos, no nos molesta. Entonces dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. ¿Quién? Bueno, de parte de los gentiles, de los paganos. Pero por vosotros es glorificado. Es como que alguien introdujo esta pequeña expresión que no aparece en los manuscritos más antiguos. Para mí no varía, es indiferente, no me molesta. Está en mi Reina Valera del 60 y lo leo con total y absoluta naturalidad, comprendiendo que las traducciones, comprendiendo que algunas cosas han estado sujetos a cambios sin variar, sin estorbar la infalibilidad, la perfección y la inerrancia y la suficiencia y la inspiración de la palabra. No tengo ningún problema. Pero para mí, si terminara ahí, maravilloso. El Espíritu de Dios reposa sobre ti. Esto tiene que importarte. Esto tiene que inquietarte. Maridos y esposas, que el Espíritu de Dios repose en los dos en la misma manera. Ancianos, diáconos, que el Espíritu de Dios repose en la misma manera. En esto se va a manifestar el poder para servir. Es importante, amén. Romanos 8. Casi esto ha hecho un sermón, ¿verdad? Es verdad. Hay veces que observa que estamos ante un texto que tiene un paralelismo perfecto con lo que estamos enseñando. Estamos hablando de la relación que hay entre la experiencia en cuanto a la salvación. Observa que Pedro en su primera epístola parte de esa salvación. Bien, y de ahí va desarrollando el entender del cristianismo. Ahora aquí Pablo te va a decir, a partir del verso 16, el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios que reposa sobre los creyentes a quien Pedro está escribiendo. ¿Sí? Solamente que aquí Pablo está hablando en los versículos anteriores de la propia conversión, lo que da inicio a la vida en y por el Espíritu. Entonces, claramente, Pablo está diciendo, este Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, está con letra minúscula, lo cual está hablando de tu parte interior, donde recepcionas la información de la palabra, donde recepcionas todo lo que Dios está tratando de decirte, de que somos hijos de Dios. Bien, esta es la primera comunicación. Uno se arrepiente, uno pide perdón por sus pecados, uno recibe por fe a Jesucristo, Dios le aplica la justicia exhibida de Cristo en la cruz y le declara justo, nos convertimos en redimidos y el Espíritu Santo se encarga de darte esta comunicación.
Da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios por medio de la regeneración que Él ha efectuado, ha obrado en ti. O sea, una persona cuando nace de nuevo es muy consciente que ha nacido de nuevo. O sea, no es algo que al día siguiente está dudando si ha nacido de nuevo. No, sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice la verdad, el Espíritu Santo te ha comunicado lo que ha pasado. Y te ha dicho que tú eres un hijo de Dios. Esto es por gracia mediante fe. No hay obras. No hay nada que podamos hacer, ni que podamos añadir, ni que podamos quitar. Es evidente que a veces cuando reclamamos esta atención de las personas, si tú estás reclamando la atención de alguien que no es templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está llevando a cabo este acto, es una tontería. Tú no tienes el poder para poder hacer esto. Yo soy consciente, muy consciente. Entonces el Espíritu Santo te ha comunicado que eres un hijo de Dios, ¿vale? Verso 17. Y si hijos, también herederos. O sea, ¿herederos de qué? Bueno, lo que tenemos que entender para comprender aquí el asunto de la herencia, lo podemos ver perfectamente en el primer capítulo de Hebreos, para que sepamos qué es nuestra herencia. Este texto, que forma uno de los poemas más maravillosos que encontramos en la Escritura, este libro que comienza, esta carta que comienza con la palabra Dios. No hay autorías, no hay yo Pablo, yo Pedro, yo Juan, no, Dios. Maravillosa la introducción. Dios el autosuficiente, Dios el que realmente decide autorrevelarse a nosotros. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí tenemos el Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías. Entonces Dios habló en muchas formas, en muchas maneras, en estos postreros días, lo cual nos indica que los postreros días comenzaron con la humanización de Cristo, porque el escritor de Hebreos está escribiendo aproximadamente a los creyentes en el primer siglo, 40 años aproximadamente desde el día de Pentecostés. Entonces dice, nos ha hablado por el Hijo. Sí, es importante, no hay artículo. Nosotros tenemos aquí, evidentemente, Él, pero en el original dice, nos habla por Hijo. Entonces aquí ya tenemos la segunda y definitiva comunicación. No hay más comunicación. La del Antiguo Testamento, que hemos dicho antes, y la del Nuevo Testamento, que es Cristo. Cristo es la comunicación que Dios da a los hombres, a los creyentes, en una manera definitiva. Dios no va a hablar de otra manera a los hombres. La comunicación definitiva es por Jesucristo. Y esto ya sucedió. Entonces ahora dice a quien constituyó. Y aquí tenemos heredero de todo. Es un poco paradójico que quien creó todo y es coautor de todo lo que existe, ¿no?, sea el heredero de aquello que él creó, ¿no? Normalmente, y salvando las dificultades de un lenguaje que está hablando de quienes tienen en sí mismos la naturaleza divina, lo cual es incompartible, o sea, no puede ser transferible a nosotros en ese sentido. Nosotros hemos recibido la naturaleza de Dios en nuevo nacimiento. Entonces, para nosotros es complicado tratar de meternos por algunos asuntos. Pero normalmente el hijo existe posteriormente a un padre, ¿no?
Y un hijo hereda aquello que el padre trabaja en vida, ¿sí? Y en esto se constituye como heredero. Esta es la idea normal que tenemos en el mundo y en la sociedad y en el siglo donde vivimos. Pero nosotros aquí tenemos que entender que Jesucristo es el autor de todo. Por lo tanto, Él no necesita ser heredero de nada porque es dueño de todo. Pero sin embargo, es constituido heredero por la propia acción y relación con Dios, la figura del Padre que en el primer versículo la hemos presentado. En esa comunicación del Padre, el Hijo es heredero de todo. Es curioso que cuando nosotros estamos viendo esta herencia, es la herencia que le relaciona con aquello que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. O sea, esta herencia está relacionada única y exclusivamente con la redención. Él es el dueño antes de la redención. Él es el dueño antes de la existencia de nada. Él es Dios. Pero en el momento en el que se planea divinamente el plan de la redención, que es uno de los principales asuntos después de Dios que se nos comunica en la Escritura, o sea, el primer plan, el primer asunto principal e importante de la Biblia es Dios. Es la autorrevelación de Dios. Y la autorrevelación de Dios está totalmente ligada y unida al propósito redentor de la humanidad. Amén. Entonces, en esta idea de la redención, entonces ya la figura del Hijo empieza a tener sentido. Porque Él es el heredero. Amén. Entonces nosotros vemos que únicamente la herencia la podemos entender en función o en base de la comunicación definitiva que es Jesús, que es el Evangelio. Entonces, en este sentido, podemos ver que Cristo es el corazón del Evangelio, ¿sí? Y que el Evangelio nos comunica mucho más que somos pecadores, sino que el Evangelio nos está comunicando una conversión que nos constituye directamente en herederos también. En herederos de aquel que es el heredero principal. Sin él nunca hubiera sido posible ninguna herencia. Estábamos desheredados, destituidos, porque todos estábamos unidos por el mismo principio de maldad, que es la actividad espiritual del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. O sea, destituidos, la palabra destituir, ¿sabes qué significa? Significa sin necesidad absoluta de nada. Muchas personas creen que destituido es que hemos caído de un lugar, pero nosotros no hemos caído. Nosotros hemos recibido de Adán una condición. Tú no has caído de ningún sitio, tú naciste caído ya. Tú para comprender esto tienes que ir a la teología, que te va a enseñar que Adán cayó, y que en Adán todos pecaron, y que en Adán todos murieron. Amén. Pero nosotros hemos nacido caídos, muertos en delitos y pecados. Entonces tiene que preocuparte bastante la palabra destituido, porque posiblemente tú estás así en esta mañana, preocupado de tu pelo o de tus uñas y no preocupado de la verdad de Dios. Estás sin ninguna intención, sin ninguna necesidad. Y lo que es peor, ¿sabes? Que no puedes hacer nada para cambiar esto. Si Dios no te comunica tu situación, tú no puedes hacer nada. Y no es el primero que se ha visto abriendo la Biblia y enseñándosela a otros. Y sin embargo, no haber nacido de nuevo. Una vez me contaron una historia de una teóloga
Y me decía ese muchacho, mi hermana enseña teología en el colegio. Dije, qué bueno que enseñe teología. Me dice, sí, ahora va a tener un niño y le han dado unas vacaciones. Dije, tu hermana está casada. Me dice, no, no está casada. Buena teología podía enseñar, ¿verdad? Pero enseñaba teología. La teología se puede enseñar. Pero las verdades del Espíritu Santo solo las puede enseñar el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa situación de destituidos, sin la más absoluta necesidad de hacer nada por ti, solamente puede ser cambiada por Dios. Y en esta situación, aquí es donde nosotros estamos siendo llamados a comprender asuntos de vital importancia, a comprender asuntos que van a cambiar no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la Iglesia, y que van a hacer de nosotros personas muy felices, muy gozosas, muy entendidas y muy poderosas en Cristo. Pero si no comprendemos algunos principios, estamos en un estado, algunos embriónico totalmente, o sea, somos, como digo, posibilidades. Pero los creyentes en la Biblia no son posibilidades, son realidades. Y si no, no son creyentes. ¿Amén? Las posibilidades no son para Dios. Todo lo que Él decide, lo hace. Entonces, como digo, Jesucristo, autor, creador, dueño de todo, viene a ser el heredero constituido en forma primaria y por excelencia. Y esa herencia le une indefectiblemente, en una manera profunda, con la redención. Y ahora cuando nosotros observamos esta maravillosa verdad que aquí estamos encontrando, observa que es heredero de todo, pero a la vez es coautor de todo. ¿No? Lo dice ahí. Dice ahora, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, quien contiene en sí mismo la naturaleza divina, quien es el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, Él es el autor de la Biblia y Él es el que dijo sea la luz y la luz fue hecha. Y Él es el que sostiene el universo y el que sostiene tu vida hoy. Tú respiras porque Cristo lo permite. Y ahora, la parte que nos interesa. Y cuando digo interesa, porque es la que tiene que ver con lo que estamos hablando. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo, hecho hombre, ha sido constituido heredero de todo en virtud de que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, llevó a cabo la redención de todo lo que el pecado afectó en todo el universo. Y principalmente a la raza humana, a la raza que viene de Adán. ¿Con qué propósito? El propósito de Dios que ha dispuesto en la eternidad es que sus hijos sean herederos de aquello que Cristo heredó. Y a ti no te va a tocar menos ni más. Hablamos de un todo. De un todo. Esto es imposible que una persona que viva consciente de estas realidades no manifieste que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre él. Nosotros pasamos muchas horas del día con nuestra mente dedicada
a asuntos de esta tierra. Nosotros pasamos muchas horas del día sin reflexionar quién es Dios, quién es Cristo. La oración es la que te habilita por medio de la palabra a un encuentro personal, donde tú como creyente estás entrando en comunión con aquel que no solamente es tu Salvador, sino es tu hermano, el mayor entre muchos hermanos. Tu comunión con Cristo, como estamos enseñando, en virtud de su propia humanidad, es muy gloriosa. Claro, hermanos, que la cruz da sentido a todo y la cruz realmente nos permite ver el todo. Pero es fácil ver quién tiene este tipo de vida. Estas personas van a ser tremendamente afectivas en la iglesia donde estén. Puede ser que tú en esta mañana vivas la contradicción de que tu propia familia no anda en la fe, de que no tienen ni un respeto por tu cristianismo. Puedes encontrar tremendas contradicciones donde nadie piensa en ti ni nadie cuenta contigo. ¿Por qué quieres provocar la simpatía de la gente? ¿Son Dios la gente? Nadie es Dios aquí, nadie es Dios aquí, nadie es más importante que Dios aquí. Y si tú estás haciendo de personas, de verdad, una obsesión para ser aceptado, es porque no estás entendiendo estos principios. Y yo no estoy hablando ahora mismo de que seamos indiferentes, de que no nos importen los demás, de que vayamos con ese sermón que muchas veces pretenciosamente, orgullosamente, arrogantemente dice yo y Dios y nadie más. Hay mucha gente equivocada en esto. No estoy hablando de esto, creo y espero que me estéis entendiendo. Sencillamente nuestra existencia es débil porque estamos dependientes de lo que piensa nuestro entorno. En vez de pensar que si yo pienso bien de Cristo, voy a golpear espiritualmente mi entorno para bendición. De esto se trata. Muchas personas son como chicles, como gomas. Aparecen y desaparecen. Aparecen muchas veces en la propia conveniencia, pero como no vienen guiados por Dios, vienen únicamente guiados por sus propios razonamientos, dicen lo que tienen que decir, se van y nunca más se les ve otra vez. Hay personas que aparecen a destiempo, predican el evangelio sin sentido, sin razón, se acercan a personas a hablarles de su vida y ni les conocen. Esto no es el Espíritu de Dios reposado sobre nosotros. Eso es nuestra manera de ser. Es muy delicado. Recuerda que la comunión que tienes en Cristo es en Cristo. Y si no fuera por Cristo, muchos no tendríamos ninguna comunión porque somos totalmente diferentes, incompatibles. En carácter, en pensamientos, en ideas. O sea, si es que no es el asunto de lo que tú piensas, está muy bien. Es el asunto que nos une en Cristo. Y esto nos hace diferentes y fuertes como iglesia. Queremos seguir, como digo, con la retranca, como decimos los gallegos, de nuestra manera de pensar. No vamos a ningún sitio. Estamos quedándonos a medio camino. No estamos alcanzando objetivos. Bien, habrá un entorno donde podrás llegar a sentirte perfectamente, pero el alcance es ínfimo en relación a lo que podemos llegar a hacer. Nadie te está pidiendo que seas como nadie. Pero cada uno, unidos en Cristo, podemos hacer mucho. Como iglesia. Este es el asunto. Amén. Por favor, no me entiendas en esta mañana que te estoy diciendo que no valores a tus compañeros. Por favor, no.
Disfruta con ellos. Disfruta con aquellos que disfrutas, que compartes asuntos que tienen que ver con vuestra vida, con vuestros... No, hombre, por favor, esto está bien, está perfecto. Pero estamos hablando de otras cosas en las que debemos de actuar por el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Y de esto estoy hablando. Si tú estás centrado en la herencia que Cristo fue constituido, entonces tu vida va a ser muy diferente, muy diferente, muy, muy diferente. Tu aprovechamiento va a ser evidente a todos, porque vas a estar donde tienes que estar. ¿Y sabes por qué vas a estar donde tienes que estar? Porque el Señor te está guiando. Porque vas a estar desarrollando aquellas cosas que el glorioso Espíritu de Cristo reposado sobre ti está evidenciando con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, en el lugar donde Dios te ha puesto a servir. Y eso para mí es maravilloso. Maravilloso. Pero hoy, como digo, no entraremos a esta gente que participaba de la ofrenda. Evidentemente tendríamos que dar un giro que no convendría. Estamos al final del sermón, ¿no? Esperando que el Espíritu de Dios haya reposado sobre lo que he estado haciendo aquí. Esperando esto. Y confiado en esto. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en tu Salvador? En lo que tienes, en lo que esperas. ¿Y cuánto tiempo pasas organizando tu vida? Sería una buena respuesta hoy. La segunda no te va a llevar a ningún sitio. La primera te va a llevar al destino que Dios tiene para ti y para mí. Entonces ahora el verso 17 tiene mucho sentido. Estamos en Romanos 8. Y si hijos, también herederos. Y aquí tenemos la teología que estamos enseñando. 3 veces se nos presenta el término herederos y en la tercera vez aparece con el prefijo co. Primero te dice, si eres un hijo, eres un heredero. Y si no te llega, esto te va a decir lo mismo, añadiendo heredero de Dios. ¿Quién es Dios? Aquel que hoy nos habla por quién. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y entonces ahora, si no nos llega que somos herederos, la simple palabra heredero, ahora la va a potenciar con heredero de Dios. Y si esto no es suficiente, la Escritura inspirada te va a decir, y coheredero juntamente con Cristo. Ahora ya podemos entender a Cristo como heredero de todo. Bendito sea su nombre. Amén. Y ahora viene la segunda parte, la cláusula que no nos gusta que esté introducida. Queremos la herencia. Pero una vez más, Pedro dice lo mismo que Pablo. Si eres un coheredero con Cristo, la condición clara que tú vas a evidenciar y vas a mostrar, o sea, es el resultado natural de un verdadero creyente. Es alguien que como coheredero con Cristo padece juntamente con Él. ¿Os acordáis de los padecimientos por anticipación? Estamos aquí. Entonces aquí está hablándonos del mismo verbo, simpates.
Está hablando de identificarnos, de juntamente padecer. Está hablándonos, a veces la Biblia usa dos verbos, ese que tiene que ver con la compasión y el otro verbo, perdón, no es simpates, el otro verbo tiene que ver con padecer juntamente con alguien. O sea, encontrarte con y en sus padecimientos. Entonces, ese sí es importante. O sea, somos coherederos, sí, es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él, ¿qué dijo Pedro? Evidentemente, nos gocemos con su manifestación en gloria. Está diciendo exactamente lo mismo. O sea, que seas juntamente manifestado en el momento de su regreso. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué aflicciones? Las que tenían los creyentes a quien Pedro se estaba dirigiendo. La persecución, el dolor, el desprecio, la injusticia. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si tú sigues leyendo este contexto, que no lo vamos a seguir, te darás cuenta que el huésped principal que caracteriza la comprensión de lo que aquí estamos hablando es el Espíritu Santo. No solamente se nos presenta a la creación, sino se nos presenta a nosotros gimiendo, orando y pidiendo ser desvestidos, ser sacados de esta situación terrenal para ser llevados, evidentemente, a esa adopción esperada que es nuestra glorificación. Ya somos adoptados, ya somos hijos. El Espíritu Santo ya nos ha dicho lo que nos tenía que decir, pero ahora estamos juntamente padeciendo para que juntamente con Él seamos glorificados y estamos anhelando. Y no solamente es el anhelo que el propio Espíritu Santo en nuestro corazón lleva a cabo, sino que el mismo Espíritu intercede. Él es el segundo gran intercesor juntamente con Cristo delante de Dios, con maneras absolutamente imposibles de ser comunicadas, gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios para contigo. De esto se trata. Y con esto concluimos. Estamos guiados por el Espíritu Santo, estamos dirigidos por el Espíritu Santo reposa gloriosamente sobre nosotros. Realmente esto es una realidad en nosotros. Bueno, ¿dónde se va a identificar esta realidad? En la gran diferencia que hay entre vivir únicamente mi vida o vivir mi vida en Cristo. Identificarme con Cristo, juntamente padecer con Cristo, como heredero, heredero de Dios, coheredero con Cristo, sabiendo que todo lo que en esta vida nos tenga que suceder no es nada comparable con la gloria venidera que tiene que manifestarse en nosotros. Nada significa nada. No hay comparativa. Sí, la comparativa se produce dentro de mí, que comparo lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Pero la palabra te dice, no hay comparativa. Es inmensamente más glorioso el propósito de Dios para contigo que lo que tú puedes esperar en esta vida, lo cual es infinitamente inferior y no está absolutamente ni en los mínimos comparables o aceptables. La peor vida de un creyente, humanamente hablando, es mucho más gloriosa que la mejor vida de cualquier persona en este mundo. Recuerda a aquel rico que partió de la vida. Esa parábola, que es una parábola que nos enseña una secuencia real. Y Dios le dice claramente, acuérdate, amigo, que tú en esta vida disfrutaste y él en esta vida sufrió. Pero en esta otra vida,
las situaciones son muy diferentes. Él fue un coheredero con Cristo, Lázaro. Pensemos qué queremos ser nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.